por correo electrónico a todas las personas inscritas la grabación, les voy a enviar el link de encuesta del servicio de capacitación y también les voy a compartir el link para que puedan obtener una constancia de manera gratuita, pero deben tener el resumen de mínimo 200 palabras para, para que puedan obtener esta constancia, ¿ya? Hay un doble sonido, Daniel. Creo que tienes dos audios encendidos. Qué raro. A ver. Verifica ahí hay un doble sonido por si acaso. Ahora ya no suena, ¿verdad? Ya no. Te escuchamos bien, Daniel. Bienvenido. Adelante. Es el sonido del Zoom. Ah, sí, pero tienes como un eco, un doble. A ver, vamos a ver acá si puedo. No, es el mismo sonido del Zoom. Es el eco, creo. A ver, tenemos que todos apaguen sus micrófonos para empezar. Todo está silenciado, no te preocupes. Ya, Igual perfecto. mencionarle a los participantes que mantengan sus cámaras apagadas durante la sesión. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Ya, genial. A ver. Entonces, empezamos. Rafaela, ¿se ve? Disculpa, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya, Creo que perfecto. tú no tienes la cámara encendida, pero tu presentación se ve. Falta que la pongas en modo presentación nada más. A ver, ¿ahora está bien? Ahora sí, adelante. Y ya, entonces, a ver, voy a volver a compartir. Ajá. Ya, ok. No, ok. Listo. A ver, buenas noches con todos. Bueno, hoy día vamos a ver el tema, bueno, vamos a conversar un poco sobre el tema de economía circular en la agricultura. Bueno, como ya me presentó Rafaela, mi nombre es Daniel Sosa, soy biólogo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Ok, comencemos. Bueno, acá les tengo un pequeño comentario, se los voy a leer, que es, tenemos que mover nuestra economía desde el enfoque lineal al circular a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad dentro de los límites del planeta. El fomento de la bioeconomía es una contribución esencial para este fin. Por eso, BAS está innovando para utilizar materias primas renovables sostenibles y cerrar los bucles en nuestra cadena de valor, ¿no? Es un comentario de un presidente, de un CEO, perdón, de una empresa que actualmente usa o está, digamos, entrando en esto del modelo de paradigma de la economía circular, ¿no? Hay varias fotos que estoy poniendo con algunos comentarios de presidentes o de gerentes de empresas que al final vamos a ver más o menos de qué trata, ¿no? De qué trata su modelo de negocio o cómo han aplicado un poco el tema de la economía circular dentro de la cadena de valor de su modelo de negocio, ¿no? Como pueden ver, la imagen es, no sé si muchos lo conocerán, pero es una imagen de Perú. Es el parque, o bueno, perdón, es una área natural protegida que es Sierra del Divisor, en Ucayali, ¿no? Bueno, Daniel, sigamos. no estamos viendo Sí, tu pantalla, o sea, tu pantalla la vemos, pero como que solamente la pantalla inicial. ¿Sí? Así. ¿No ven Ajá. nada? Ahora sí, ya la estabas moviendo recién. No olvides de ponerlo en modo presentación, por favor. A ver ahora. A ver, confírmame, porfa. ¿Se ve? No, todavía.
Creo que está cruzado. A ver, a ver. Creo que desconecta y le vuelve. Ajá, sí, mejor. Perfecto, entonces parece que voy a volver a... Ya, ahora ¿sí? Sí, a ver, en modo presentación. Ya, creo que hay un cruce entre mi cámara y la presentación, así que lo voy a dejar en la presentación por ahora. Ya, no te preocupes. Ya, perfecto. Listo. Bueno, bueno, retomando entonces el tema. Hoy vamos a conversar un poco sobre qué es la economía circular y, digamos, ver un poco el reflejo que esta tiene en la agricultura, ¿no? Bueno, esta primera diapositiva nos muestra, bueno, como les está comentando, es un área natural protegida de acá del Perú que se llama Sierra del Divisor. Es un área nueva, reciente, ¿no? Y al costado tenemos un comentario de un CEO, se los voy a leer, dice, ¿no? Tenemos que mover nuestra economía desde el enfoque lineal al circular a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad dentro de los límites del planeta. El fomento de la bioeconomía es una contribución esencial para este fin. Por eso BASF está innovando para utilizar materias primas renovables, sostenibles Daniel, y cerrar los bucles en nuestras cadenas de valor. Como les comentaba hace un momento, disculpa que te moleste nuevamente, pero no, no vemos tu presentación. no, No la estás moviendo. No, ajá. ok, entonces sí, esto está bien raro. A ver, de nuevo Si hay entonces. algún problema, te puedo asistir desde aquí. Ahora sí se ve, dice, Se ve. pero no lo puedes Entonces, poner en modo presentación, ¿no? al parecer no, o sea, sí, que, a ver. Ahora se ve. Sí, se ve, pero igual no grande, se ve, No se ve la pantalla completa. no. A ver. Ya, ok, a ver, hagamos una prueba, por favor. Voy a dejar de compartir, comparto nuevamente y me dices si es que se ve. Ok, si no voy a tener que... Me parece súper raro. Si no, yo te ayudo desde acá. Ya, entonces, a ver, ¿se ve ahí la presentación? Sí, pero no Y en ya, modo presentación. ya, entonces ahora está en modo presentación. ¿La puedes ver? No. Qué raro. Entonces me vas a tener que ayudar. Te voy a... Ya, perfecto. ¿Te Mejor. ve en modo presentación ahí? Sí, sí se ve. Ya, listo. Ok, entonces, ya, perfecto. Bueno, como les comentaba entonces, esta es una imagen del Parque Sierra del Revisor, que se encuentra en Ucayali, es un área natural protegida. Y bueno, a lo largo de la exposición van a ver algunas pantallas como para cambiar de tema y refrescar un poco la conversación. Y al costado van a ver algunos comentarios, ¿no? Que son de presidentes o directores de empresas que han aplicado un poco la economía circular dentro de su cadena de valor, ¿no? Dentro de su modelo de negocio. Entonces, bueno, dicho esto, voy a leerles nuevamente, ya la tercera vez, el comentario que está en la pantalla, ¿no? Entonces, dice, tenemos que mover nuestra economía desde el enfoque lineal circular a fin de satisfacer las necesidades de la sociedad dentro de los límites del planeta. El fomento de la bioeconomía es una contribución esencial para este fin. Por eso BASF está innovando para utilizar materias primas renovables, sostenibles y cerrar los bucles en nuestras cadenas de valor, ¿no? Esto es dicho por Martin Brudermüller, que es CEO de la empresa BASF, que como les comenté es una de las empresas que vamos a ver al final, de qué es lo que hace como para poder tener economía circular en su modelo de valor, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente. Perfecto.
Bueno, esto es un poco un resumen. A lo largo de estos últimos 30 años se han identificado, bueno, muchos desafíos ambientales prioritarios, por así decirlo, ¿no? O desafíos sobre los recursos naturales que podemos ver ahora, ¿no? Entre ellos, pues creo que todos conocemos el cambio climático, ¿no? Que de acuerdo a The Nature Conservancy nos dice, ¿no? Que aprovechar soluciones climáticas naturales para mejorar las decisiones relacionadas con el uso de la tierra puede proporcionar al menos 30% de lo que se necesita para mantener el cambio climático por debajo de 2 grados centígrados, ¿no? Esto nos hace referencia un poco a reintegrar los nutrientes de la tierra que digamos, que se generan, o digamos, estos desperdicios que se generan en las cadenas de valor orgánicas o biológicas y retornarnos a la naturaleza, ¿no? Para reducir las emisiones de carbono. Bueno, por otro lado también tenemos la escasez de recursos, ¿no? El uso global de recursos, de acuerdo a nuestra economía actual, o bueno, a la economía que se ha venido haciendo de explotación, se ha ido triplicando, ¿no? Como les comento, desde 1970, como hace 30 años, que esto, digamos, es una preocupación bastante grande, ¿no? Entonces, la productividad global tampoco ha mejorado. Entonces, esto es una constante de que, digamos, los recursos tienen una presión en la cual no se van a poder generar, por así decirlo, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Esto es bastante fuerte porque, como dice la FAO, cada año 1/3 de todos los alimentos producidos en el mundo no llega, ¿no? Digamos, a nuestras mesas, ¿no? Estos alimentos se desperdician, no solamente nosotros desperdiciamos alimentos, ¿no? Sino se desperdician a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces es muy importante tener medidas o estrategias para poder reducir la pérdida de los alimentos, ¿no? Por otro lado, el IPBES también nos comenta, ¿no? Sobre el cambio de uso de suelo, que es, bueno, la degradación. Sé que muchos de ustedes tal vez sepan, ¿no? Que hay una degradación edáfica bastante grave, en especial en el uso de la agricultura, ¿no? Entonces, esto nos repercute en también pérdidas económicas por la baja productividad de los cultivos, ¿no? Que se pueden generar a raíz de este problema. Y bueno, de acuerdo a la revista Nature, la pérdida de biodiversidad pues ha sido drástica, ¿no? O es muchas veces mayor actualmente que hace 10 millones de años, ¿no? Y las especies se siguen extinguiendo justamente por las actividades extractivas que nosotros generamos, ¿no? Bueno, continuemos. Como les comentaba, estos problemas se detectan digamos, por nuestra economía normal o convencional, que es una economía lineal, ¿no? Si podemos ver el gráfico, vemos que tenemos un recurso natural, se extrae, digamos, se transforma, se produce en algo que genere valor o dinero, y luego se desecha, ¿no? Entonces, es un producto nuevo que conlleva una materia prima conlleva un producto nuevo, ¿no? Entonces el reciclaje o digamos el aprovechamiento se da al final de la cadena y los desperdicios son considerablemente altos, ¿no? Actualmente esto es, digamos, lo que sucede mayormente en la economía mundial. Entonces esto es lo que genera presión sobre los recursos actuales, ¿no? Continuemos. Y bueno, a partir de esto se nos menciona, digamos, motores de cambio que nos hacen generar o pensar en en un nuevo modelo económico, ¿no? Entonces uno de estos, la anterior, okay. Uno de estos modelos motores de cambio, bueno, acá estoy mencionando 6, pero en realidad hay más. Bueno, como podemos observar, son los riesgos de suministro, ¿no? Esto
¿Esto a qué se refiere? O sea, hay muchas regiones del mundo que poseen pocos recursos naturales no renovables propios, ¿no? Entonces siempre dependen de las importaciones, ¿no? Por ejemplo, un caso de esto es que Europa importa 6 veces más materias y recursos naturales de lo que exporta, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es Japón, que exporta casi todo su petróleo y otros combustibles líquidos, ¿no? ¿No? Y la India, por ejemplo, importa aproximadamente el 80% también de sus combustibles líquidos, ¿no? Y 40% de gas, por ejemplo. Entonces esto genera un riesgo, ¿no? Un riesgo de las materias primas para la mayoría de países, ¿no? Y el riesgo genera, digamos, que no haya seguridad en el suministro de las cadenas, ¿no? Y de las cadenas globales, ¿no? Entonces, otro motor de cambio que también arroja este modelo lineal que tenemos actualmente son la adaptación de modelos de negocios alternativos, ¿no? Que digamos, ¿a qué se refiere? Que se han demostrado en algunos mercados, digamos, hay posibles nuevas tecnologías, digamos, hay una mejor conciencia de las personas que se hacen transformar un poco tu negocio, ¿no? Ya no, digamos, hacer tan extractivo, sino hacer un poco más amigable con el ambiente, por así decirlo, utilizando tal vez materiales reciclados, ¿no? Es más o menos un poco a lo que se refiere, digamos, este factor de cambio, por así decirlo, ¿no? Los avances en la tecnología, pues, más que nada es guiados, digamos, un poco por esta preocupación que tenemos de la escasez de recursos. Los avances de la tecnología, perdón, crean oportunidades, ¿no? Para la sociedad. O sea, digamos, los drones, por ejemplo, que más adelante les voy a mencionar para que se usan en la agricultura, eh, son, son un ejemplo claro de que los avances en tecnología repercuten mucho en cómo se usan los recursos naturales, ¿no? Y esto genera nuevos enfoques empresariales que antes no eran posibles, ¿no? Que no se podían concebir. Y genera un mejor seguimiento de las materias primas, tal vez una mejora en logística, por así decirlo, ¿no? Y un mayor uso de las energías renovables, ¿no? Y bueno, las pérdidas económicas y residuos estructurales es básicamente porque el modelo de creación de valor de la economía actual genera mucha cantidad de residuos, ¿no? Por ejemplo, bueno, volviendo al caso europeo, que son las personas que están, digamos, es el continente que está un poco más adelantado en este tema. El reciclaje de materias y la recuperación de energía, pues, basada en residuos, por así decirlo, solamente es poquísimo, ¿no? Es tal vez que representa el 5 o 6% del valor de las materias primas, ¿no? Entonces, esto genera mucha pérdida económica y no solamente eso, sino, como dicen, muchos residuos, ¿no? Y eso hace una presión también sobre el medio ambiente, ¿no? Y bueno, la volatilidad de precios es justamente relacionado un poco a lo que estábamos hablando de los riesgos de suministros y las pérdidas económicas, ¿no? Eh, por ejemplo, actualmente muchas empresas se dan cuenta de que la economía lineal aumenta una exposición de riesgos, ¿no? Por el tema del corte, digamos, de suministros o la volatilidad, perdón, de los precios de los recursos y las interrupciones de los suministros, como mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, este aumento de volatilidad de los precios de los recursos, ¿no? Puede, digamos, acarrea, digamos, que el crecimiento económico está en incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Y desalenta la inversión de las empresas, ¿no? Porque, digamos, protegen bastante los riesgos frente a estas incertidumbres, ¿no? Más o menos un poco es a lo que se refiere este tema de volatilidad de los precios, ¿no? Y bueno, y la evolución en la normativa, estoy seguro que muchos de ustedes lo saben, actualmente hay muchas leyes más, o se generan varias leyes en los últimos años que se ponen más estrictos con el tema de los controles ambientales, ¿no? Bueno, la OEFA es un organismo, ¿no? Que se ha creado relativamente hace poco,
y pues está constante fiscalización ambiental, ¿no? Entonces eso genera también una presión sobre las empresas que puedan adoptar nuevas estrategias y nuevas medidas para, digamos, poder cumplir estas normativas, ¿no? Continuemos. Bueno, vamos a ir un poco ya entrando a lo que es la economía circular, habiendo mencionado, digamos, un poco qué es la economía lineal, ¿no? Esto es un parque histórico, se llama Choquequirao, es como un Machu Picchu, por así decirlo, pero es más escondido, ¿no? Y bueno, les voy a comentar un poco lo que dice Claudio Descalzi, que es el CEO de Eni, que es una empresa que genera combustible, ¿no? La transición energética requiere un cambio de hábitos. Esto significa también construir nuevos modelos de demanda y desplegar nuevas tecnologías para obtener nuevos productos y energía a partir de biomasas y residuos, ¿no? Ok, continuemos. Ok, ¿qué cosa es la economía circular, no? La economía circular digamos, es un paradigma, por así decirlo, es un modelo en el cual se trata de cerrar ciclos, por así decirlo, de aprovechar al máximo todo lo que podamos eh, tener, por así decirlo, todos los recursos, ¿no? En este caso, en el gráfico, por ejemplo, tenemos dos ciclos, ¿no? Un ciclo biológico y un ciclo técnico, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, la economía circular tiene el objetivo de reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos, ¿no? Cerrando los bucles. Entonces, o flujos económicos o el tema o ecológicos de los recursos, ¿no? Es más o menos esto. Ahora, hay dos ciclos que más o menos definen la economía circular, como les estaba mencionando, que es un ciclo biológico, donde se identifican, digamos, todos los recursos naturales que se utilicen, ¿no? Digamos, los provenientes del agro, por ejemplo, la parte textil, es más o menos eso, ¿no? Y la parte de los ciclos técnicos son las materias primas que provienen de insumos, a ver, por ejemplo, cobre, que se hacen metales, insumos un poco más industrializados, por así decirlo, ¿no? Entonces, que generan, digamos, los bienes como los televisores, los smartphones. Entonces, más o menos es un ciclo técnico, ¿no? Se identifican estos dos ciclos y se usa energía de fuentes renovables, ¿no? Entonces, digamos, como vemos en el primer bucle, que es el ciclo biológico, se produce a partir de los recursos naturales, se consume, y estos desechos que se generan, que son desechos biológicos, se destinan a enriquecer nuevamente digamos, por así decirlo, la naturaleza, o sea, se devuelve a la biosfera, ¿no? Y bueno, y los ciclos técnicos, más que nada, es parecido, simplemente que una vez terminado el uso de los productos tecnológicos, estos retornan de nuevo a otro proceso para que puedan seguir en un bucle, ¿no? Y no se desechen, ¿no? Digamos, si son metales, pues se reciclan y se transforman en otro bien, ¿no? Ok, continuemos. Esto es un poco lo que les mencionaba, que es lo que es la economía circular, ¿no? La Fundación Ellen MacArthur ha trabajado ya hace muchos años en este tema y nos entrega un poco este esquema, ¿no? En lo cual como les mencionaba hace un momento, como se veía, hay dos ciclos, ¿no? El ciclo azul son los ciclos técnicos y el ciclo verde son los ciclos biológicos, ¿no? La economía circular descansa, digamos, por así decirlo, en tres principios, ¿no? El primer principio es preservar y mejorar el capital natural, ¿no? Controlando los stocks y equilibrando los flujos de recursos renovables, ¿no? Esto comienza desmaterializando la utilidad, por así decirlo, ¿no? Ofreciendo utilidad de forma
virtual cuando es óptima, ¿no? Cuando se necesitan recursos, por ejemplo, el sistema circular lo selecciona de una forma prudente, por así decirlo, y elige tecnologías y procesos que se puedan que utilizan, digamos, los recursos renovables o, digamos, de mayor rendimiento, ¿no? De manera que sea posible elegirlos, ¿no? Entonces, esto mejora el capital natural, alentando, como les mencionaba, o, digamos, fomentando los flujos de nutrientes, ¿no? Dentro de todo el sistema económico, ¿no? Digamos, un ejemplo es el suelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver al costado que que tenemos un consumidor, hay cascadas, por así decirlo, se hace extracción de materia prima bioquímica, esto genera digestión anaerobia y esto genera biogás, por así decirlo, y esto vuelve a la biosfera para que pueda regenerarse los recursos, ¿no? Y de nuevo, bueno, la biosfera produce, los recursos entran nuevamente digamos, a los fabricantes, se fabrican productos, el prestador de servicio llega al consumidor, se recolecta, ¿no? Y todo esto dentro de un marco de minimizar las fugas del sistema, ¿no? O sea, de desechar lo menos posible, ¿no? Sigamos con el segundo principio. Entonces, el segundo principio es optimizar, como les comentaba hace un momento, el rendimiento de los recursos mediante la circulación de los mismos, ¿no? De los productos o componentes y materiales en uso, ¿no? Tratando de darles la máxima utilidad, ¿no? En todo momento a todos los ciclos, ¿no? O sea, los ciclos identificados, que en este caso son los técnicos y biológicos, ¿no? Esto implica que se tiene que diseñar para refabricar, ¿no? Para reacondicionar y reciclar, digamos, de forma que podamos mantener los componentes técnicos y materia circulando y contribuyendo a la economía, ¿no? Que no haya fuga, por así decirlo. Entonces, los sistemas circulares utilizan, o sea, los bucles son, como ustedes pueden ver, el ciclo que hace cada recurso, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos ciclos se hacen más estrechos, ¿no? Por ejemplo, manteniendo un lugar de reciclaje, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que se preserve más energía y se genere otro valor, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos sistemas, digamos, maximizan el número de ciclos consecutivos o el tiempo empleado en cada ciclo, ¿no? Y esto genera genera que se aumente la vida útil de los productos y se optimice la reutilización de los mismos, ¿no? Entonces, más o menos, esto es a lo que se refiere el principio 2, que es optimizar el rendimiento de los recursos, ¿no? Y bueno, si continuamos, el principio 3 es que se fomente la eficiencia del sistema mediante la revelación y el descarte de las externalidades negativas. Que más o menos era lo que les comentaba, dentro de todo este esquema que es la mariposa, por así decirlo, de la economía circular, así se llama el esquema de la Fundación Ellen MacArthur, por si alguno de ustedes quiere buscarlo en Google, tiene una parte abajo, ¿no? Que es, digamos, un poco que se puede decir que son nuestros desechos, porque, bueno, no podemos escapar de eso, pero tratando de minimizarlo, ¿no? Por eso dice que minimiza las fugas del sistema y externalidades negativas, ¿no? ¿Esto qué significa, no? Esto incluye, digamos, reducir los daños en los sistemas, ¿no? O ámbitos, por así decirlo, como la alimentación, la movilidad o los centros de acogida, la sanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se gestiona, digamos, factores externos como el uso de suelo y la contaminación del aire, por así decirlo, o el vertido de sustancias tóxicas, ¿no? O sea, se trata de reducir los daños en todos los sistemas productivos para, digamos, reducir, no, minimizar, ¿no? Minimizar los daños en los sistemas productivos de forma que se pueda contribuir a la circularidad de todo el sistema, ¿no? Bueno, continuemos con la presentación. Ok, bueno, esto es como les comento, es el marco Resolve, que
se llama Resolve por las siglas en inglés, ¿no? De, digamos, las actividades que se pueden usar o que se centra, en las cuales se centran eh, perdón, son acciones más que nada, ¿ok? Son las acciones en las que se centra, digamos, la economía circular o la que les da a los gobiernos para que puedan, en base a esta, generar actividades que les ayude a mantener o acoplarse un poco a este sistema circular, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que el primer componente o, digamos, la primera acción es regenerar, ¿no? O regenerate en inglés. Entonces, ¿esto qué significa? Que es en regenerar y restaurar el capital natural, ¿no? Que implica, digamos, cambiar las materias primas y energías no renovables a renovables, que se retengan y restablezcan la salud de los ecosistemas, ¿no? Que se devuelvan los recursos biológicos recuperados a la biosfera, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? Y bueno, abajo hay unos pequeños ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Nespresso trabaja mucho con comunidades, con comunidades campesinas, perdón, tratando de que puedan eh, tener perdón, de que sus productos sean lo más sostenibles posible, ¿no? Teniendo un impacto favorable, digamos, en la parte social. La siguiente acción es compartir o share en inglés, ¿no? Rafa, atrás. Gracias. Que, bueno, lo que significa es maximizar la utilización de activos, ¿no? En este caso, ¿a qué se refiere? Bueno, a compartir activos, por ejemplo, los coches, las habitaciones y aparatos. Esto es un poco contradictorio, bueno, no contradictorio, sino es un poco curioso porque tenemos nosotros una idea de comprar nuestras cosas y no alquilarlas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, de los factores dentro del paradigma de la economía circular es que, bueno, se usen las cosas en el momento que se van a usar, ¿no? Digamos que los carros, a no ser que lo uses todo el día o todos los días, pues es un bien que se está desperdiciando, ¿no? Por así decirlo, dentro del marco de la economía circular, ¿no? También implica que debamos reutilizar o digamos, tener cosas de segunda mano, que es un poco contraproducente también, pero, por ejemplo, se puede, digamos, en el tema de las prendas, por así decirlo, ¿no? La ropa de algodón se puede reciclar y se puede usar como segunda mano, siempre y cuando no esté, perdón, las fibras, no la ropa. Estas fibras se pueden combinar con otras, por así decirlo, vírgenes y se reduce bastante la entrada de materia prima, ¿no? Digamos, ese es un poco un ejemplo, un poco a grosso modo, la verdad, de lo que se podría decir como segunda mano, ¿no? Y bueno, la otra actividad que se puede hacer es prolongar la vida útil mediante, bueno, el mantenimiento o diseño en favor de la durabilidad o actualización, por así decirlo. Esto, digamos, de acá podemos sacar que un diseño en favor de la durabilidad, porque actualmente es, bueno, como muchas cosas, tenemos muchas cosas que se usan y botan, ¿no? Y siempre oímos a los papás decir, hace tiempo tenía mi cocina y me dura 60 años, ¿no? Y ahora vemos pues que las cosas no duran tanto. Entonces, eso es un poco lo que trata de decir, ¿no? Que las cosas se fabriquen o se hagan de forma que puedan durar y no sea simplemente lo tomo, lo uso y lo desecho, ¿no? Que es lo que actualmente se hace incluso hasta con los electrodomésticos, ¿no? Bueno, la otra acción es optimizar, que es optimize en inglés, que es, bueno, se refiere a optimizar el rendimiento del sistema, que, bueno, implica básicamente eso, o quiere decir la eficiencia del producto también que vas a tener, bueno, también implica eliminar los residuos de la producción y la cadena de suministros, por ejemplo, utilizar macrodatos, ¿no? La big data, como se dice, automatización, ¿no? Detección y direcciones remotas, ¿no? Que esto un poco lo vamos a ver
o bueno, se los voy a comentar más adelante dentro de lo que es, digamos, un poco la economía circular dentro de la agricultura, ¿no? Y bueno, vemos ahí Cisco, Toyota, son empresas que han optimizado bastante el rendimiento de sus sistemas, la verdad. ¿No? Pueden buscar en Google, hay varios ejemplos donde ellos dan un poco su testimonio de cómo han hecho para poder optimizar los rendimientos, ¿no? El otro es hacer bucles, ¿no? O loops en inglés, que es mantener los productos y materiales en ciclos productivos, ¿no? Esto implica refabricar productos o componentes, reciclar materiales, extraer componentes bioquímicos de los residuos orgánicos, que eso también es algo que, bueno, no sé si muchos saben, pero es algo que se practica ya bastante en Europa, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, la empresa Veolia, vamos a verla más adelante, es más o menos un poco lo hace esto, ¿no? Que tiene una asociación con una empresa de fertilizantes y esta empresa digamos, provee insumos, ¿no? Desechos, por así decirlo, biológicos. Bueno, la siguiente acción es virtualizar, o virtualize en inglés. Esto quiere decir que evitemos el uso de los recursos y se entregue la virtualidad, ¿no? En servidores, ¿no? Esto, ¿qué significa? Que se desmaterialice indirectamente, como por ejemplo las compras en Internet, ¿no? Es un ejemplo. O se desmaterialice directamente como los libros, CDs, DVDs, viajes, ¿no? Ya ahora, ya nos, digamos, los libros impresos no se usan, o bueno, pasar, perdón, de los libros impresos a libros virtuales, por así decirlo, ¿no? Con firmas, perdón, electrónicas y todo esto de aquí, ¿no? Bueno, vemos ahí Netflix, Google, ¿no? Netflix es un modelo de negocio que cambió o que, digamos, hizo quebrar al Blockbuster, que era de alquiler de películas. No estoy seguro si muchos de ustedes conocerán, pero Blockbuster era una compañía que alquilaba películas en VHS y bueno, hace mucho tiempo Netflix fue a Blockbuster y les dijo, tengo esta innovación, no sé si les interesaría. Bueno, Blockbuster lo choteó y ahora pues ya no existe más y Netflix es dueño prácticamente o pionero en el tema de streaming online, ¿no? Y bueno, la última acción que nos comenta la Fundación Ellen MacArthur es intercambiar, ¿no? O exchange en inglés, que es seleccionar recursos y tecnologías apropiadas, ¿no? Que, bueno, ¿esto qué significa? Que sustituyamos materias viejas con materias avanzadas no renovables, ¿no? Apliquemos nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, por ejemplo, vuelvo a mencionar los drones y, bueno, la impresión en 3D, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, elegir nuevos productos y servicios. Un ejemplo es el transporte multimodal, ¿no? ¿Qué significa? Que es un transporte compuesto digamos, compras un boleto y viajas en bus y en barco, por así decirlo, ¿no? Es un poco como para optimizar, digamos, el tiempo y los recursos, ¿no? Continuamos. Rafa, la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, acá un poco esta diapositiva nos menciona un poco creando el valor, ¿no? A través de los bucles, ¿no? Que les estaba mencionando hace un poco atrás, ¿no? A ver, estas cuatro fuentes de creación de valor, la primera es el poder del círculo interior, por así decirlo, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la idea de que cuanto más estrecho es el círculo, es más valiosa va a ser la estrategia, ¿no? En este caso, por ejemplo, reparar y mantener un producto, digamos un auto, digamos, preserva la mayor parte de su valor, ¿no? O sea, creo que en nuestro país no existe mucho esa idea, ¿no? De mantener las cosas o de cuidarlas. Entonces, esto, digamos, nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tienes un auto y sabes que tienes que hacerle mantenimiento cada 6 meses y no lo haces, al final terminas gastando más en una reparación que en el mantenimiento preventivo que le das al vehículo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que si le haces un buen mantenimiento va a utilizar menos gasolina, los materiales y los repuestos van a ser menos, entonces todo eso genera una menor presión
sobre las materias primas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y bueno, y si en el caso de que ya no sea posible mantener el bien, por así decirlo, y bueno, se pueden dividir los componentes para reutilizarse o refabricarse, ¿no? Entonces, esto preserva más valor que solo reciclar las materias primas, ¿no? Que es usarlo hasta que ya digamos, la vida útil del producto ya expiró, por así decirlo, ¿no? Entonces, estos círculos internos, digamos, que nos generan o nos ayudan a preservar más integridad, mano de obra implícita, ¿no? Y energía de producto. O sea, la mano de obra implícita se refiere a que si utilizas menos repuestos, vas a fabricar menos. Entonces te ahorras en personal, por así decirlo, ¿no? Entonces, siguiendo con los otros bucles, por así decirlo, por ejemplo, el poder de circular durante más tiempo, ¿no? ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que ciclos consecutivos o el tiempo en cada ciclo de los productos, ¿no? Perdón, se refiere a que es reutilizar un producto varias veces o ampliar la vida útil del producto, ¿no? Entonces, cada ciclo prolongado o cada ciclo que se alarga evita la materia y la energía y la mano de obra, evita que se utilice la materia, energía y la mano de obra para crear un nuevo producto o componente, ¿no? Entonces, es más o menos eso a lo que se refiere, ¿no? Bueno, en el caso de los productos que requieran energía, bueno, la vida útil, digamos que tendríamos que tener en cuenta las mejoras energéticas a lo largo del tiempo, ¿no? Mediante las innovaciones tecnológicas que se van dando conforme, digamos, avanza las investigaciones y la misma tecnología que va avanzando, ¿no? Bueno, siguiendo el poder del uso en cascada, que se refiere a la reutilización diversificada en toda la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, cuando la ropa, lo que les mencionaba hace un rato que ya se me viene a la cabeza, cuando la ropa de algodón se vuelve a utilizar primero como ropa de segunda mano, ¿no? Y luego de esto pasa a la industria del mueble como, digamos, claro, a la industria del mueble como fibras de tapicería, ¿no? Y este relleno, o digamos, de fibras, es después utilizado, ¿cómo se llama esto? En aislamiento de lana, ¿no? Sí, aislamiento de lana de roca para la construcción, ¿no? Entonces, todo esto sustituye introducción de materias vírgenes en la economía, ¿no? En cada caso. Y es igual, por ejemplo, digamos, como otro ejemplo podríamos poner las bombillas, ¿no? Que contienen varios componentes, perdón, las bombillas no, los focos, que tienen varios componentes, ¿no? Que es vidrio, metal, ¿no? Si estos componentes, digamos, una vez terminado el uso, por así decirlo, se desmantelan o se extraen del producto, estos pueden irse a otros lados, ¿no? El vidrio a otras industrias y el metal también a otras industrias, lo que disminuye las entradas, ¿no? Las entradas de materias vírgenes, ¿no? Y bueno, el último es el poder de los insumos puros, ¿no? Esto radica en que los flujos, básicamente los flujos de materias no contaminadas, ¿no? Porque esto incrementa, digamos, la eficiencia de la recogida y la distribución, perdón, o redistribución, ¿no? Esto entonces lo que hace es que mantiene la calidad y especialmente de las materias técnicas, ¿no? O sea, que no estén contaminadas, ¿no? Y esto conlleva o, digamos, contribuye a la longevidad de los productos, ¿no? Y así pues incrementa la productividad de los materiales, ¿no? Bueno, eso es todo por esta parte de creando valor. El siguiente, por favor. Ok, antes de iniciar un poco el tema de la cadena agropecuaria o la parte un poquito, unos cuantos ejemplos de la economía circular ya un poco en la agricultura, lo que les mencionaba antes en el tema ay, se me fue la idea. En el tema de la longevidad de los productos, no sé, tal vez muchos, digamos,
pero si se reutilizan los materiales, y si se reciclan, ya no van a haber trabajos, ¿no? Ha habido un poco ese debate hace tiempo, ¿no? Que se reduce, digamos, las opciones de trabajo para personas o ya no se van a requerir mano de obra, ¿no? Y lo cual es totalmente falso. O sea, si nos damos cuenta, en este gráfico nada más, hay muchos procesos, ¿no? Desde una biorefinería hasta desde una planta de producción, una biorefinería, un retail. Entonces, todo esto genera, pues, digamos, requerimiento de nuevos profesionales, porque la economía circular lo que hace es generar bucles, generar ciclos, como su nombre lo indica, que requieren de personas especializadas en dichos ciclos. Entonces, esto genera una mayor demanda de trabajo, una mayor demanda de tecnología, una mayor demanda de profesionales, lo que al final contribuye al desarrollo económico de cada persona y al desarrollo económico en general de la población, ¿no? Ya no el estancamiento de, digamos, que siempre existan una cierta ciertos profesionales, ¿no? Sino que diversifica más, habría más opciones. Y todo esto son oportunidades de negocio nuevas, de empresas nuevas. Entonces, realmente tiene muchos beneficios esto, ¿no? Si solamente extraemos, consumimos y desechamos, en realidad no necesitamos, digamos, entre comillas, tanta mano de obra especializada y capacitada, ¿no? Bueno, eso es como un comentario nada más, porque sé que algunos tal vez tendrán en la idea el tema económico, para que lo puedan un poco ver, ¿no? Este gráfico lo he puesto porque refleja un poco lo que estabas mencionando hace un momento, ¿no? Refleja mucho lo que es el ciclo biológico, ¿no? De los materiales biológicos. Y esto, ¿esto a qué se refiere? Lo que comentábamos hace un momento de que los materiales biológicos debían regresar a la biosfera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos procesos alimentarios que se refieren básicamente a la agricultura, en la cual se necesita agua, se tiene biomasa. Esta biomasa puede regresar para, digamos, la producción, para crear perdón, para alimento de animales, por ejemplo, ¿no? Como vemos acá en el último bucle, que es alimentación animal. Bueno, esto también, esta biomasa regresa para, digamos, hacer biofertilizantes junto con los desechos de los animales, ¿no? Entonces, perdón, la biomasa es desecho de animales más, digamos, los desperdicios de la agricultura, ¿no? Entonces, esto regresa como biofertilizantes. Incluso esto va hacia las empresas más tecnificadas, como las biorefinerías que ahora existen, que más adelante les voy a comentar un caso, que se generan bioquímicos, biopolímeros, productos farmacéuticos o productos nutracéuticos en base justamente a todo, perdón, a todos los ciclos o todos los componentes que se tienen en base a la cadena agropecuaria, ¿no? Y bueno, también se generan biocombustibles, energía en base digamos, a los desperdicios, ¿no? Entonces, esto refleja un poco yo lo que les comentaba, ¿no? Que es el manejo adecuado de los residuos, por así decirlo, y de utilizar al máximo todo lo que se genera en una cadena de valor, ¿no? Entonces, ahora, ustedes también preguntarán, ¿no? Esto es a gran escala, en economías grandes. Entonces, una persona o un agricultor familiar, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿cómo puede hacer esto, ¿no? Entonces, en la agricultura familiar implica mucho la asociatividad, ¿no? Si yo soy un agricultor y digamos, más alejado tengo a un compañero, por así decirlo, que es ganadero, entonces puedo asociarme con él, asociarme entre las personas que están alrededor mío y generar, digamos, no sé, cultivar un poco de comida de animales o ver qué es de lo que nosotros producimos se puede usar para alimentar al ganado. Y entonces se le da en intercambio al ganadero
alimento y que ellos te den, digamos, fertilizantes en base al excremento del animal, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy burdo, por así decirlo, pero es un poco lo que refleja, ¿no? O sea, antes de pensar, digamos, en hacer compost o en hacer biogás, que son alternativas de economía circular, se tienen que cerrar los ciclos, ¿no? Y esto se tienen que ver formas de hacerlo, tal vez con asociatividad, como les comentaba, porque en realidad los que sufren más son los pequeños agricultores, ¿no? Entonces es un poco más o menos lo que se podría hacer en ese caso, ya que, digamos, todos los residuos de la agricultura son orgánicos, entonces hay bastantes oportunidades ahí, ¿no? Que se puedan aprovechar y se puedan usar para el desarrollo de ellos, ¿no? Disminuyendo los gastos de producción que ellos tienen y aumentando la productividad, ¿no? Recordemos que un cultivo con materia orgánica en base a compost o al biol, por ejemplo, a biofertilizantes, ¿no? O a los mismos biosólidos, tiene mayor productividad, ¿no? Y esto también que genera que no se usen tal vez muchos fertilizantes, ¿no? Entonces esto disminuye un poco la presión y la contaminación, ¿no? Ok, sigamos. Ok, esto es un poco también relacionado a las pérdidas. Esto ya no tiene mucho que ver con la reutilización, sino a evitar las pérdidas, ¿no? Estas imágenes que ven son del libro MECA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que es una metodología, ¿no? Que lo que hace es reducir las pérdidas en la cadena agroalimentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono la cadena agroalimentaria? Porque el agro está relacionado estrechamente dentro de esta cadena, ¿no? O sea, es parte fundamental. No podemos hablar de agricultura sin dejar de lado seguridad alimentaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, como les mencionaba antes, se desperdician muchísimos alimentos. No solamente nosotros desperdiciamos alimentos, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y pedimos un menú y dejamos el arroz, por ejemplo, ¿no? Que tenemos esa costumbre, el arroz engorda, por así decirlo. Ya estamos desperdiciando comida. O sea, tal vez uno de nosotros desperdicie 400 gramos, pero eso multiplícalo por 1 millón de personas. ¿Cuánta comida se está desperdiciando ahí, no? ¿Y cuánta de esa comida realmente se utiliza en lo que estábamos comentando hace un momento, se utiliza, por ejemplo, para hacer compost, qué sé yo, o hacer biocombustible, por así decirlo. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, realmente es increíble la cantidad de alimentos que botamos solamente como consumidores, ¿no? Entonces, esto es una metodología para evaluar las cadenas agroalimentarias y evitar sus pérdidas, ¿no? Entonces, como pueden ver en la parte derecha, tenemos, digamos, toda la cadena del cultivo del arroz, ¿no? En Nigeria, y lo que se genera en pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la producción esperada que es el 100%, perdón, es una producción esperada del 100%, y en la cosecha ya se perdió un 4,35%, ¿no? Y entonces ahí seguimos a la post cosecha, ¿no? Por ejemplo, en la trilla y en el aventado se perdió casi el 5%. En el transporte de la finja local no es mucha la pérdida, en el secado, pero en el secado y en el almacenamiento ya va sumando pérdidas, ¿no? Ya deja de ser de un 0,23% a pasar ya a un 2%, ¿no? Entonces, vamos al transporte al mercado, después vamos al precocimiento, y así se va sumando, ¿no? Al secado del arroz, al almacenamiento, al transporte a la planta de desgranado, y ahí ya es un 2,45% de pérdida, ¿no? Después del desgranzado, pasa al transporte de la planta, del desgranzado al hogar, ahí son 0,36% de pérdidas, y después al almacenado, al transporte al mercado mayorista, en el mercado mayorista, el transporte al mercado minorista, y así se va perdiendo, ¿no? Entonces, la producción total que llega a los consumidores es de 75%, ya, y ahora falta las pérdidas que nosotros ocasionamos como consumidores, ¿no?
como les mencionaba en el caso del arroz, ¿no? Que lo dejamos, por ejemplo. Entonces, todo eso ya aumenta, digamos, es un 40%. Entonces, un 40% de alimentos que no se consumen, que puede servir para alimentar a otras personas, que, digamos, evitando la pérdida, se evita el sobretrabajo de las personas, se evita usar más fertilizantes, se evita usar más agua. Entonces, es todo, digamos, todo está encadenado y concatenado en un, digamos, en un hilo, por así decirlo, en un ciclo bastante delicado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá nada más es un 25% y de ahí falta lo que desperdiciamos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver un poco las causas de las pérdidas de precosecha y poscosecha, ¿no? Vamos a mencionar algunas porque si no, no vamos a demorar bastante, pero estas imágenes las he sacado del libro MECA, así se llama, el libro MECA. Ustedes pueden buscarlo y pueden obtener más informaciones. Es una metodología bastante sencilla que cualquiera la puede usar. Se basa no en encuestas, sino se basa en evaluar cada parte de la cadena agroalimentaria y tiene, digamos, cuestionarios y preguntas que te ayudan a determinar por qué estás perdiendo el alimento y qué puedes hacer para recuperarlo, digamos, evitar su pérdida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar nada más algo así a grosso modo. Por ejemplo, en el transporte de la cadena, tenemos daño fisiológico y daño físico y mecánico, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, sé que muchos tal vez pueden trabajar en la parte de exportaciones. Sabemos que si se golpeó una fruta, ya no sirve para exportación, ¿verdad? Entonces se desperdicia. Entonces, esta metodología, digamos, nos ayuda un poco a saber cómo podemos hacer para que esta fruta no se golpee y no la desechemos, ¿no? Por ejemplo, en la cosecha, ¿no? Una de las causas que genera pérdidas es el tiempo inoportuno de cosecha, por así decirlo, ¿no? El daño climático, el daño fisiológico, el daño mecánico. Es muy común que no se practique buenas, bueno, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Dentro de las buenas prácticas agrícolas está la parte de cosecha, ¿no? La calidad de la cosecha, por así decirlo. Entonces, esto es importante, ¿no? Capacitar, digamos, a las personas que cosechan, ¿no? Para que mantengan la calidad del producto después de cosechar, porque es cierto que se desperdicia mucho cuando se cosecha, ¿no? Las prácticas, por ejemplo, los daños fisiológicos se dan, por ejemplo, en las malas prácticas de poda, ¿no? Si, digamos, un ejemplo así claro es la vid. Si tú, por ejemplo, haces poda, perdón, no la vid, sino haces poda en general y no desinfectas las tijeras y tienes una parte de tu cultivo que está con virus, ya digamos, usando un término coloquial, ya se fregó mucha de la parte de tu producción, ¿no? Entonces, si esperabas producir 10 toneladas por hectárea, ya produces 5, ¿no? O 6. Y lo que hace el agricultor es no pensar en estas cosas, ¿no? Lo que hace es pensar, no le he puesto nitrógeno, no le he puesto fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que tú uses más fertilizantes, lo que genera mayor pérdida económica, contaminación, etcétera, 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 ¿no? Por ahí vi que comentaban preguntaban, el libro se llama Libro MECA, así como dice arriba en el título, Metodología MECA, así se llama el libro, para los que deseen buscarlo en internet. ¿Sí? Sí, seguimos. Rafa, gracias. Ahora, otro aspecto dentro de la economía circular en la agricultura es la tecnología, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poco porque se me van a cruzar un poco las ideas. La tecnología en la agricultura, digamos, hay muchas clasificaciones, ¿no? Yo la verdad he usado esto, digamos, para hacerlo un poco más didáctico, pero podemos ver tecnología en los alimentos, que es básicamente en los cultivos, en ingeniería, en automatización y en sensores, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema de los drones. Pero solo como un comentario aislado,
en la metodología MECA también puede usarse dentro de la agricultura familiar, ¿no? Y vamos a comentar un poco esto de la agricultura familiar más adelante. Entonces, a ver, digamos, empecemos por los drones, que estoy seguro que muchos de ustedes deben, o bueno, no sé si muchos de ustedes, pero tal vez les cause curiosidad. Esta parte de los sensores, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, los drones actualmente, bueno, con el avance de la tecnología, tienen sensores, ¿ok? Sensores que pueden determinar el estado de un cultivo, ¿no? Y esto te puede ayudar digamos, a enfocar, digamos, si tienes 20 hectáreas, siendo exagerados, ¿no? Y ves que en la hectárea número 2 el cultivo está un poco marchito, entonces el dron lo que hace es enviar a tu celular, por así decirlo, o a tu computadora, a tu base de datos, que el cultivo tiene un problema, ¿no? Puede que sea virus, puede que sea plagas, o puede que le falte algún tipo de fertilizante. Entonces lo que tú haces es enfocarte en esa parte de tu cultivo y reduces el uso de los fertilizantes y por ende reduces contaminación, ¿no? Contaminación, digamos, al recurso hídrico en las aguas subterráneas, ¿no? Esto también se puede hacer, se puede usar, bueno, no sé, la verdad, disculpen, he escogido una mala imagen ahora que me doy cuenta, pero estos sensores se pueden usar digamos, monitorear el suelo también, ¿no? Hay sensores en el suelo, son sensores climáticos que te ayudan también a saber la condición del clima en la que está el cultivo y prevenir, digamos, daños, ¿no? Y todo esto también se puede usar a través de los satélites para monitorear el terreno, ¿no? En base a los drones, ¿no? O sea, los satélites también te ayudan un poco a tener imágenes del terreno que tienes cultivado y esto te ayuda a identificar un poco los lugares donde tienes que aplicar, por así decirlo, lo que les comentaba, ¿no? Los fertilizantes, tal vez materia orgánica, ¿no? O poda, qué sé yo, ¿no? Todas las actividades que normalmente se hacen dentro del cultivo digamos, perdón, de las actividades de cultivo. Entonces, más o menos es un poco eso a lo que me refería, ¿no? Ahora, en automatización, pues, vemos que podemos, ya ahora desde un ordenador, podemos programar, no sé, la maquinaria que ara el campo, que cosecha, etcétera, 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 y la podemos controlar simplemente del ordenador, ¿no? Lo que nos ayuda a disminuir un poco la presión sobre los suelos, por así decirlo, ya no tendría que haber muchas personas ahí. También nos ayuda a optimizar, ¿no? A usar más eficiente las máquinas, ¿no? Si programamos digamos, el arado de tal a tal hora, se usa de tal a tal hora porque, digamos, para eso están las máquinas y evitamos un poco las fallas humanas que tenemos al respecto, ¿no? Es un ejemplo bastante burdo para que puedan entenderme un poquito cómo contribuye esto, ¿no? En el tema de los alimentos, es más que nada en la parte bueno, podríamos decirlo en la parte de ingeniería genética, por así decirlo. No me refiero a los transgénicos, sino me refiero a mejorar los cultivos, ¿no? A ver, les presento o les menciono un ejemplo bastante práctico. Digamos, yo estuve en el INIA y ahí teníamos colecciones, o hay colecciones, ¿no? Digamos, tomate silvestre, ¿no? Entonces, tú tienes colecciones de tomate silvestre y tú las caracterizas en base, pues, a ciertas, valga la redundancia, características que se tienen ya registradas previamente. Entonces, tú las cultivas, las plantas, digamos, puedes saber qué variedad tiene crecimiento precoz, ¿no? Genera, digamos, más fruto, es más resistente tal vez a una plaga, en base a eso nada más, ¿no? Y con esa premisa haces entre mejoramiento genético, al hacer que la planta, digamos, se cruce con otra planta y le transfiere un poco estas capacidades, ¿no? Esto es los famosos, los llamados bancos de germoplasma, ¿no? Que son muy importantes
para los cultivos, ¿no? Muy aparte de toda la ingeniería genética que hay detrás, pero es un ejemplo bastante burdo, o digamos, un ejemplo a grosso modo de lo que realmente se hace con los alimentos, ¿no? Darles un poco la capacidad de esas plantas para que puedan sobrellevar mejor enfermedades, mejor las plagas, tengan resistencia a estrés salino, por ejemplo, o estrés hídrico, ¿no? Que tenemos acá bastante en la costa. Entonces, si tenemos un tomate que resiste y lo cruzamos con un tomate que no resiste, posiblemente podemos hacer que ese tomate genere esto, ¿no? O simplemente hacer cultivos in vitro también, ¿no? Que es una de las formas en las que trabaja, por ejemplo, el INIA para poder hacer resistente o sacar variedades resistentes, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la ingeniería es absolutamente todo lo que les he estado comentando es parte de la ingeniería y de lo que se hace para mejorar tanto la productividad, la calidad, productividad y calidad de todas las actividades dentro de la parte de la agricultura, ¿no? Ok, continuamos. Gracias. El suministro hídrico, que es el tema del manejo del agua, estuve buscando un mejor ejemplo, pero creo que la verdad no lo encontré. Entonces, más o menos les voy a dar un alcance de más o menos qué implica, ¿no? Porque esto ya el manejo del agua requiere un poco, requiere una visión un poco más global, por así decirlo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Requiere más el apoyo del gobierno, perdón. Entonces, esto de acá es un ejemplo que pasa en Europa, me parece, que es que se tratan las aguas para poder usarlas como riego en la agricultura, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las aguas, por ejemplo, servidas o tratadas, las disponemos en la agricultura para disminuir el riesgo hídrico, ¿no? Entonces, perdón, el gasto de agua y de las fuentes naturales. Entonces, esto se puede usar para, bueno, para riego de peces, por ejemplo, para hacer vivero de peces, incluso para las viviendas, para hacer compost. Entonces, más o menos es un poco ese el objetivo de la diapositiva, ¿no? Mostrarles un poco eso, ¿no? Que se puede usar el tratamiento del agua para generar, perdón, para poner a disposición a los agricultores, ¿no? Pero esto sí es un trabajo dentro del gobierno que se tiene que facilitar con algunas políticas de por medio, ¿no? Y bueno, inversión también. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el riego de precisión, ¿no? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que es, Israel es un gran ejemplo del manejo de agua, por ejemplo, usando tecnología, ¿no? Pero es básicamente eso. Después, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento de los drones con sensores y de la precisión de aguas, eso significa que usas menos fertilizantes, bueno, volviéndolo a repetir, y menos insumos, lo que contamina menos las aguas, ¿no? Y lo que hace que conservemos mejor el agua. Listo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es un poco una imagen que me agradó bastante. Esto representa mucho lo que hay en nuestro país, ¿no? Es la agricultura familiar, ¿no? Y bueno, un poco el comentario del presidente de Yara, que es una empresa también que vamos a comenzar más adelante, que bueno, el reciclaje de nutrientes es imprescindible para la agricultura, para que la agricultura sea más sostenible, ¿no? Lo que estábamos conversando ya hace bueno, casi toda la exposición. Y bueno, tenemos que capturar, reciclar y reutilizar, ¿no? Que es básicamente todo lo que hemos estado conversando hace un momento. Sigamos. Bueno, vamos a conversar un poquito sobre la agricultura peruana, ¿no? Como saben, o bueno, como sabemos, la agricultura familiar representa casi
en su totalidad las unidades agropecuarias, ¿no? En la agricultura familiar laboran el 83% de los trabajadores agrícolas y el sector agrario produce 70% de los alimentos consumidos, ¿no? Por nosotros. Y bueno, como todos sabemos, es el segundo sector generador de divisas, ¿no? Entonces, esto es importante, tener un enfoque de economía circular dentro de la agricultura para proteger un poco e incluir dentro a los agricultores familiares, ¿no? Hace ya un tiempo atrás, hace poco tiempo, 3 años, 4 años, se ha creado, si no me equivoco, se ha venido implementando, perdón, estos consejos regionales de agricultores para el tema de la certificación participativa de garantía, ¿no? Que lo que hace es, digamos, son metodologías para optimizar los procesos, para que los productores tengan productos orgánicos, por así decirlo. Entonces se ha venido trabajando, ¿no? En a ver, no recuerdo, disculpen, estoy un poco, se me ha ido el nombre, pero hay consejos regionales que se encargan de esto, ¿no? De asociar de ver que se certifiquen a los agricultores para que tengan el SG, sistema, sí, el SGP. Entonces, esto les ayuda un poco a ser más productivos, les enseña bastante conocimientos. Entonces, por un lado es esto, ¿no? También por ejemplo, las metodologías de agroecología, ¿no? También son importantes. Estuvimos hablando de los drones y tal vez muchos se preguntarán, pero ¿cómo podemos aplicar los drones si somos agricultores familiares? Bueno, no hay necesidad de que uno lo compre, ¿no? Porque es bastante extensivo o bastante caro. Pero ahí, por ejemplo, podrían asociarse y se podría tal vez alquilar el dron por una hora, por ejemplo, ¿no? Es un poco los ejemplos que más o menos o alternativas que se pueden tener, ¿no? Entonces, es un poco lo que quería comentarles en cuanto a la situación de la agricultura peruana, ¿no? Y por qué es importante el tenerlo. Sí, el siguiente, Rafa. Ok, ahora, bueno, hace poco, no sé si muchos lo tengan en conocimiento, pero el Ministerio de Agricultura y Riego ha designado, digamos, ha puesto ya casi ha terminado, va a publicarlo en los siguientes días, y lo cual aprovecho para poder decirles que estén atentos para, si alguno de ustedes tiene comentarios al respecto, puedan hacérselo llegar al ministerio y dentro de la consulta que seguro van a hacer en los próximos días. Ellos están definiendo una hoja de ruta hacia una economía circular en el sector agrario, ¿no? Les voy a hacer un pequeño resumen. Dentro de esta hoja de ruta, ellos han identificado 56 acciones, ¿no? Dentro de 5 enfoques, ¿no? 15 acciones hay en el fortalecimiento y desarrollo sectorial de herramientas y medios para la circularidad. 10 acciones están en el impulso de modelos circulares. 3 acciones dentro del enfoque de promoción de la cultura circular. 15 acciones en la optimización circular de los recursos. Y bueno, 13 acciones en la incorporación del enfoque de economía circular en las políticas y normas, ¿no? Entonces, esto ya es algo más concreto, esto va a ser declarado mediante un decreto supremo en el diario en peruano, como para poder, digamos, para poder iniciar, por así decirlo, una conversión o guiar a la agricultura que se pueda acoplar a este paradigma que es la economía circular, ¿no? Ok, sigamos. ¿No? Y bueno, dentro de lo que el Minagri expuso, hay algunas acciones temáticas, ¿no? Dentro de la hoja de ruta, que, bueno, por ejemplo, son uso eficiente de insumos agropecuarios, el tema de, bueno, como volvemos a mencionar, los fertilizantes es el mayor ejemplo de esto, ¿no? Plaguicidas, etcétera, 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 ¿no? Identificación de corredores agroecológicos, esto va a ser bastante importante para la agricultura familiar.
Simbiosis industrial, esto tiene que ver, por ejemplo, con las industrias que no están tan relacionadas o están medio relacionadas con la parte agraria, como por ejemplo los textiles, ¿no? O sea, con la parte agroalimentaria, perdón, que es por ejemplo los textiles. Bueno, los sistemas de medición de indicadores, investigación en bioeconomía, análisis del ciclo de vida de productos, acuerdos de producción limpia, que también ya me parece que se han estado estableciendo dentro del marco del PRODUCE, del Ministerio de Energía y Minas también. El aprovechamiento de su producto, como hemos comentado bastante durante la exposición. Y bueno, vigilancia tecnológica, ¿no? ¿Qué cosa es vigilancia tecnológica? Que digamos, el mantenerse informado de las nuevas tendencias mundiales, ¿no? Las nuevas tecnologías que ofrecen las tendencias mundiales, ¿verdad? Y más o menos es eso lo que significa la vigilancia tecnológica, ¿ok? Siguiente, Rafa, por favor. Ahora, sé que muchos de ustedes no sabrán, pero hay una hoja de ruta a la economía circular ya en el sector industria, ¿no? Esto lo estoy poniendo para aprovechar un poco, comentarles cómo el CITE está envuelto dentro de esto, ¿no? Ya que somos un sitio agroindustrial. Entonces, hay una hoja de ruta hacia la economía circular en el sector industria, que es el decreto 003-2020 del PRODUCE, por si alguno de ustedes quiere buscarlo. Ya ha sido publicada en el diario peruano, ¿no? Esta hoja de ruta comprende 4 enfoques, ¿no? Que es producción industrial sostenible, que dentro de esta producción industrial sostenible tiene líneas de acción con acciones concretas en cada línea de acción, ¿no? En este caso, este enfoque tiene 2 líneas de acción, que es incentivar la producción bajo un enfoque de economía circular, el cual comprende 12 acciones. También tiene la línea de acción gestionar la información vinculada a la productividad circular con 3 acciones, ¿no? El enfoque de consumo sostenible tiene solamente una línea de acción, que es generar hábitos de consumo sostenible en el sector público y ciudadanía en general, y tiene 5 acciones dentro de, ¿no? El aprovechamiento de material de descarte y gestión de residuos industriales, ¿no? Tiene la línea de acción de promover el aprovechamiento de material de descarte y la valorización de residuos industriales, con 8 acciones. Y bueno, finalmente la innovación y financiamiento, ¿verdad? Que tiene 2 líneas de acción, que son incentivar la innovación y uso de tecnologías limpias y sostenibles, con 10 acciones, y diseño de mecanismos e incentivos para promover iniciativas innovadoras y tecnologías limpias, ¿no? 4 acciones. Ok, es más o menos un poco esto de la hoja de ruta que quería mencionarles, porque me parece muy importante que sepamos que hay ya cosas publicadas y que ya están en camino, ¿no? Y que se están tomando acciones para poder llegar y cambiar, digamos, un poco el paradigma de nuestra economía, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué cosa está haciendo el CITE, no? De acuerdo a esto. El CITE tiene participación, ya valga la redundancia, ya sea como participante o como responsable, en 11 de las acciones de todas las 40 y pico que hay dentro de la hoja de ruta, ¿no? Entonces, ¿en cuál, no? Un ejemplo en cuál participa es en el enfoque 3, que es aprovechamiento de material de descarte, perdón, ahí he cometido un pequeño error, y gestión de residuos industriales, dentro de la línea de acción 4, que es promover el aprovechamiento de material de descarte y la valorización de residuos industriales, con la acción específica 4.1, ¿no? Que es promover el uso de material de descarte en actividades industriales a través de la gestión de conocimiento y el desarrollo de proyectos demostrativos. Entonces, justamente es en este último en el que CITE está trabajando actualmente, que es en desarrollo de proyectos demostrativos, ¿no? Que tenemos 2 proyectos que vamos a implementar o vamos a empezar, por así decirlo ya, que uno es obtención de harina de orujo de uvas tintas y blancas, ¿no? Del sitio agroindustrial, y el otro es obtención de aceite de orujo de uvas, ¿no? Tintas y blancas. Bueno, el orujo de uvas es lo que queda, luego es uno de los residuos, que lo pueden ver en la mitad de la diapositiva,
que queda del procesamiento de vino, ¿no? Entonces, del procesamiento vitivinícola, ¿no? Que es el concepto real. Entonces, esto implica mucho desperdicio, por así decirlo, ¿no? Entonces, una manera que estamos viendo para poder aprovecharlo es obteniendo harina o aceite directamente de las semillas, ¿no? Que quedan en el orujo, ¿no? Entonces, esto de aquí son proyectos que vamos a estar haciendo, digamos, para ver un poco la viabilidad, ver, digamos, el producto final, qué tal sale, la calidad del producto, y cómo se podría aplicar tal vez en en las industrias de acá pisqueras, por así decirlo, de vinos que hay acá en Ica, ¿no? Empezando en Ica, ¿no? Y ver si es que los resultados, pues, el primer resultado que obtenemos es bueno, o si nos falta mejorar o ajustar algunas cosas para poder obtener resultados mejores, ¿no? Pero es básicamente lo que se está haciendo en el CITE en relación a lo que es economía circular, ¿no? Y bueno, vamos a también tener más acciones concretas para poder cumplir con lo que se nos ha encargado dentro del decreto supremo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ya pasando un poco al final de la presentación, que es más que nada las empresas que tienen un poco aplicado el tema de energía, perdón, de economía circular. Bueno, acá el señor Rich Lesser, que es CEO de BSG, nos dice que a medida que los recursos escasean y aumenta la demanda de las economías en crecimiento, una economía circular se vuelve esencial, ¿no? La innovación en productos, procesos y asociaciones es fundamental para el crecimiento económico sostenible y una parte importante del trabajo de nuestros clientes, ¿no? La bioeconomía circular será un factor clave para una economía global circular más sostenible, ¿no? Siguiente, Rafa. Ok. Eh, acá, bueno, les explico un poco. Vamos a ir viendo un poquito dentro de la cadena de valor algunas empresas que han aplicado, digamos, este paradigma y han hecho algunos recursos, han utilizado, digamos, las innovaciones en tecnología, por así decirlo, para, digamos, ser más eficientes energéticamente en tema de recursos y adjuntarse un poco al tema del paradigma de la economía circular, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de valor tenemos lo que es diseño e innovación, que es cuando, digamos, empezamos el diseño de nuestros modelos de negocios, ¿no? Por así decirlo. Hay biofragancias de la empresa IF, si mal no recuerdo el nombre, que, bueno, ellos usan, tal como lo menciona acá, ¿no? Que tienen un catálogo de más de 1.500 ingredientes renovables, ¿no? Que se derivan de una variedad de fuentes de origen biológico, ¿no? Ustedes pueden buscar de todas maneras en Google para que tengan más información de las empresas, ¿no? Desde aceites naturales hasta corrientes de desechos de la industria del papel, ¿no? Que permiten a esta empresa, pues, seguir desarrollando aromas circulares, ¿no? Y lo que obviamente disminuye la huella de carbono y mejora un poco la cadena de suministro de esta empresa de IFF, ¿no? Para, digamos, dejar de tener el riesgo económico que estábamos mencionando hace un comienzo, ¿no? Bueno, siguiendo con estos ejemplos, el otro es, dentro del crecimiento, desarrollo y abastecimiento de la cadena de valor, tenemos una investigación agrotecnológica, ¿no? Que es de la empresa Syngenta, ¿no? Que ofrece Aflaguard, que es un producto de control biológico natural de un hongo, ¿no? Entonces, esto sirve para reducir los niveles de aflatoxinas, ¿no? Dentro de los cultivos, tanto del maíz y el maní, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes no conoce un poco el tema de aflatoxinas, es una sustancia fabricada por hongos que es cancerígena, ¿no? Y que cuando un producto se contamina
es perjudicial para la salud de nosotros, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado en la producción de trigo, de maíz y trigo también. Entonces, como sabemos, el trigo es un commodity y por ende tiene pues mucha repercusión el tema de estas toxinas, ¿no? Entonces, bueno, ellos han creado a través de innovación tecnológica este producto para evitar, digamos, que los cultivos se contaminen, ¿no? Y bueno, y todo esto pues reduce la contaminación del suelo y el agua, bueno, mejora la biodiversidad agrícola, ¿no? Y lo que es principal, que hace que los alimentos sean más seguros para nosotros, ¿no? Sin aplicar cosas artificiales. Bueno, en procesamiento y producción, si hace un momento comenté algo que dijo el CEO de Eni, ¿no? Que es una empresa que tiene bastantes refinadoras, ¿no? Es una empresa de combustibles. Entonces, es una empresa energética, ¿no? Entonces, ellos se han transformado a una biorefinería, ¿no? No todas sus biorefinerías, pero sí han hecho eh, una biorefinería, o han hecho una transición de una refinería a una biorefinería en Venecia, ¿no? En Italia, ¿no? Entonces, ellos han sido los primeros que han hecho en eso. Ustedes pueden buscarlo en internet para que tengan mayor información de cómo fue el proceso de transformación. Pero la planta puede procesar, ¿no? Como dice en la infografía, aceite vegetal, grasas de animales, aceites no comestibles, ¿no? Reducidos provenientes de otros procesos industriales, ¿no? Aceites usados, por ejemplo, que es un dolor de cabeza, la verdad, porque es uno de los contaminantes que hay en mayor cantidad y los que pues usamos a mayor medida, ¿no? Y bueno, esto se convierte en biocombustibles de alta calidad, ¿no? Y como mencionaba yo de los aceites de cocina, pues constituyen generalmente un 25% de la materia prima, ¿no? Pero se podría aumentar hasta un 50% si la logística de recogida y también la cultura de las personas nos permitiera poder hacerlo, por así decirlo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos, digamos, un poco el final o el complemento de la cadena de producción, que es el procesamiento y producción, vale la redundancia. Entonces, acá, por ejemplo, la empresa BAS, que mencioné hace un momento a su CEO, que ha creado químicos con el método de balance de biomasa. Así se llama su método, ¿ok? En inglés es Biomass Balance, pero es un método de ellos que en lo que se enfocan es en usar materias primas renovables como suministros, ¿no? Para la producción de un sistema que también ellos han creado que se llama Verbund, ¿no? Para ofrecer productos comerciales, ¿no? Entonces, son sistemas innovadores que permiten, digamos, reducir los... Disculpa. Okay. Entonces, ellos ofrecen una gran variedad de productos en los cuales se destacan poliestirenos, ¿no? Ellos son fabricadores de EPS, por así decirlo, ¿no? Entonces, utilizan, digamos, suministros renovables para poder fabricar esto, ¿no? Estos es poliestirenos, por así decirlo. Dentro de este procesamiento de producción también tenemos bioetanol y aceites esenciales de biomasa forestal residual de la empresa de Navigator Company, que utilizan, como lo ven ahí, residuos forestales y residuos de madera, ¿no? De forma que ellos han hecho una sinergia con algunas otras unidades de negocio que les permiten recolectar estos suministros, ¿no? Para optimizar costos, ¿no? Y producir bioetanol, ¿no? Entonces, ya que, bueno, han querido alinearse a la legislación de la UE sobre biocombustibles avanzados, ¿no? También, como comentario,
fabrican fragancias, cosméticos a partir de aceites esenciales de eucalipto, ¿no? Y bueno, en el tema del uso, esto es algo que sí es bastante novedoso, que es lignina para baterías, ¿no? Que es la empresa Storaenso, la verdad, disculpen, no sé pronunciarla, Storaenso, si ustedes desean buscarla en internet. Han hecho investigaciones para el procesamiento de lignina de madera en materiales de electrodo de ánodos de carbono duro para baterías de iones de litio, ¿no? Que, bueno, tienen propiedades similares del grafito. Entonces, esto abre una variedad o potenciales usos, una gran variedad de oportunidades dentro de la industria de la energía, ¿no? En la cual está buscando siempre nuevas oportunidades, nuevas fuentes de donde poder, este, digamos, sacar más, reducir los costos y tener más oportunidades de negocio, por así decirlo, ¿no? Bueno, en el reciclaje y recuperación, pues hay dos empresas. Como ejemplo, tenemos etanol celulósico con tecnología Sunliquid, perdón, que es de la empresa Clariant, que es producción de etanol celulósico a partir de residuos agrícolas, ¿no? Como la paja de trigo, el rastrojo de maíz, el bagazo, ¿no? Bueno, utiliza una plataforma tecnológica totalmente integral, la cual incluye pretratamiento libre de químicos, enzimas y microorganismos específicos de materia prima in situ, ¿no? Así como diseños de procesos energéticamente eficientes, ¿no? Ellos han desarrollado esta tecnología para producir el etanol celulósico, ¿verdad? Y bueno, y el otro tenemos alianza de reciclaje de nutrientes con la empresa de fertilizantes Yara y Veolia, ¿no? Que básicamente lo que hace es la empresa Veolia, disculpen, eh, lo que hace es darles un poco, recuperar nutrientes, ¿no? Porque ellos tienen experiencia en lo que es recuperación de nutrientes y manejo de las cosas, perdón, de materiales orgánicos, y se los proveen digamos, asesoran a Yara para que a partir de esto, pues, se puedan usar fertilizantes, ¿no? Es más que nada eso, ¿no? Pueden ver en la página de la empresa Yara, ahí han explicado un poco su acuerdo de cooperación entre las dos empresas, digamos, para poder contribuir ambas a una estrategia de economía circular, ¿no? Más o menos es eso. Y bueno, eso es todo por... Siguiente, por favor. Eso es todo. Mencionarles, como les dije, los dos proyectos. Nosotros, el CITE, estamos camino hacia la economía circular en investigaciones y en proyectos, a ver cómo es que podemos mejorar y alinearnos un poco a la hoja de ruta que ya tiene el Ministerio de Producción destinada para el sector industrial, ¿no? Espero que les haya gustado la presentación. Gracias. Gracias Daniel por tu presentación. Igual si tienen alguna consulta o duda, estamos leyendo sus comentarios a través del chat y también a través de las redes sociales, ¿no? Aquí voy a revisar. También, si tuvieran alguna consulta, Daniel está participando también en las actividades del área alimentaria en el sitio agroindustrial y puede apoyarlos en este tema y también a partir del mes de agosto también nos va a ayudar con otros temas de interés para el sector, ¿no? Para el sector agroexportador. Aquí María menciona a Daniel, ¿cómo se manejaría una economía circular en la agricultura en una zona alto andina? Dice. ¿En qué sentido? ¿En general? A ver, María, si es que podrías de repente aclarar un poquito o si quieres también podríamos darte el acceso para el micro. Tú nos confirmas. También aquí Fabio menciona cómo se está integrando los acuerdos de producción limpia del MINAM. Con Eh,
el sector Ya, bueno, agroalimentario. eso es, hace poco, como les mencionaba, el MINAGRI ha hecho una exposición sobre la hoja de ruta, y ahí, pues, el MINAM, y o sea, la verdad, este, no, ahorita no recuerdo muy bien, pero van a trabajar de la mano, ¿ok? Tanto el MINAM como el MINAGRI, para poder generar estos acuerdos de producción limpia, ¿no? Y digamos, definir bien las acciones, porque ellos no han presentado todas las acciones, ¿no? O sea, no las llegaron a presentar en ese momento. Es por eso que les comentaba que es importante que estén atentos al momento que el MINAGRI lance la propuesta de hoja de ruta de la economía circular, porque dentro de las acciones hay varios participantes, ¿no? Como yo les mencionaba en la hoja de ruta del sector de producción, el ITP junto con, la red CITE participan en 11 acciones, ¿no? Entonces ahí es lo más probable que detallen cómo es que el MINAM como ente rector va a estar integrando estos acuerdos de producción limpia, ¿no? Es más o menos eso. Sí, aquí también, bueno, en el caso de María, cuando mencionaba Ujú. cómo se maneja el tema de agricultura circular en la agricultura, dice, le hacías la consulta a nivel general, ella menciona que sí, ¿no? Si de repente le puedes dar algún alcance. Ah, ya, por ejemplo, bueno, en la parte altoandina sé que hay mucho, como les mencionaba, el tema de la agricultura familiar, o sea, eso es lo que predomina, básicamente. Entonces, disculpen, no tengo ahorita el nombre de las organizaciones, pero sé que se les están haciendo certificaciones en el sistema de garantía participativo, ¿no? Entonces, esto es una muy buena oportunidad para que a través de estas certificaciones o de estos sistemas, tanto porque esto se basa también en la agroecología también, puedan mejorar la eficiencia de sus cultivos, ¿no? Recordemos que esto es importante porque si tenemos mejor eficiencia, gastamos menos insumos agrícolas, con lo cual contaminamos menos y hacemos que los suelos duren más. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, como también les mencionaba, la parte de asociatividad es muy importante, apoyarse con otros agricultores familiares, como les decía, establecer estrategias. Eh, por ejemplo, ¿no? Como les mencionaba, juntarse y digamos, recopilar todas las cosas, todos los desperdicios de las cosechas. Entonces, a través de esto se podría generar tal vez compost. Y sé que tienen, por ejemplo, muchos de ellos tienen animales que son digamos, para su subsistencia, que no son ganaderos, pero por ejemplo el excremento de los animales puede ser utilizado para el abono de las parcelas, ¿no? Porque sabemos que los agricultores familiares no tienen una extensión amplia de tierra, ¿no? Entonces esto es bastante beneficioso para hacer, digamos, cosas pequeñas y que no requieran mucho esfuerzo, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, se me ha ido de la mano. Sé que hay organizaciones que están trabajando, claro, como dice el tema de biodigestores, ¿no? Para producir biogás y biol, ¿no? Que es también para el tema de la fertilización de los cultivos. Otro también es capacitarse mucho en el tema de la cosecha, para mejorar la calidad de la cosecha, porque ahí se pierde mucha producción, ¿no? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Pero eso también es un trabajo, como les digo, si es de iniciativa propia, podemos asociarnos como agricultores familiares y, bueno, lo otro es que como gobierno nosotros tenemos que acercarnos también a ustedes para poder ofrecerles un poco más de guías técnicas y de que sepan qué metodologías usar, ¿no? Eh, si me das unos 2 minutos, voy a buscar cuál es la organización, que es el AMPE, si no me equivoco. Sí, que es la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Sí, el AMPE es la Asociación Nacional de Productores Ecológicos. Ellos se encargan, o bueno, ellos están sumando esfuerzos para poder implementar el SGP, ¿no? Que es el Sistema de Garantía Participativa, que como les digo, ayuda muchísimo en los temas de gestión de la parte de agricultura, ¿no?
es básicamente eso lo que podríamos considerar dentro de la agricultura familiar. Gracias, Daniel. Bueno, ya estamos próximos a terminar porque nos hemos extendido un poquito en el tiempo. Igual considerar, por favor, a los participantes que les hemos compartido la encuesta de satisfacción a través de las redes sociales y también del chat para medir un poco su opinión acerca de la exposición realizada esta noche. Aquí les brindo el contacto de Daniel. Su correo es dsosa. Ahí está justo. Daniel ya lo acaba de compartir. Para cualquier consulta sobre el tema o temas de alimentos, los pueda ayudar. Daniel, si tienes algunas palabras finales, ya para culminar. Sí, bueno, espero que les haya gustado la presentación. La verdad he tratado de ser lo más conciso posible porque el tema de economía circular es bastante amplio. Como han podido ver al final de la presentación, ya hay empresas que tienen, innovaciones en este sentido, ¿no? Y bueno, he tratado de que esos ejemplos sean un poco relacionados a la parte de material biológico para que sepan un poco cómo se pueden utilizar estos componentes, ¿no? Y bueno, nada más comentarles que estén atentos un poco al tema de la hoja de ruta de economía circular que va a sacar el Minagri para el tema agrario, que se va a complementar con la hoja de ruta del sector producción, ¿no? Y nada, espero que les haya gustado y bueno, en otra ocasión nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Voy a compartirles para finalizar las videoconferencias que tenemos la próxima semana y las actividades con nuestro consultor virtual. La próxima semana, el día lunes, a las 7 de la noche, vamos a trabajar el tema de planificación financiera en tiempos de COVID. Igual estén atentos a nuestra página web y también en las redes sociales, que ya fue publicado el link de inscripción para que puedan participar de manera gratuita. ¿Ya? También tenemos la próxima semana la videoconferencia gratuita sobre el ECA Agua, el estándar de calidad ambiental, el día 14. Este sí lo vamos a trabajar por la mañana a las 11. También nos va a acompañar nuestra compañera, la ingeniera Iliani García, que va a desarrollar este tema, pero va a ser en la mañana. Ya eso no olviden tomarlo en cuenta. Y finalmente mencionarles que a partir de la próxima semana y hasta finales de julio ya tenemos la programación de nuestro consultor virtual. Son estas reuniones personalizadas que tenemos con que ustedes podrían tener con nuestros especialistas de manera gratuita en diferentes temas. El día martes 13 vamos a trabajar el tema de agricultura. Todos los que tengan cultivos y tengan alguna consulta sobre el manejo agronómico, fitosanitario, de frutales, por ejemplo, tengan alguna consulta sobre temas medioambientales, es el día martes 13, es las reuniones personalizadas, ¿no? Solamente tienen que completar el formulario, dejar su pregunta bien detallada y programaremos las reuniones virtuales. El día jueves 15 vamos a trabajar el tema de implementaciones de calidad, todas las implementaciones que trabajamos en el CITE y que los profesionales van a poderlos apoyar en su implementación y el trabajo que están desarrollando. Y en la semana del 20 vamos a ver el tema de marketing digital, el financiamiento de proyectos, vigilancia tecnológica, búsqueda de información, y también los días 22 y 27 de julio vamos a trabajar también el tema de desarrollo de productos y los análisis para alimentos. Daniel también nos acompaña en las sesiones de desarrollo de productos donde labora actualmente. Muchísimas gracias a todos por su participación y los estamos esperando el día lunes para la videoconferencia que tenemos programada. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Buen fin de semana a todos.